Como les decía, este tema trae dos aspectos, que es la arquitectura de una computadora. Bueno, vamos a ver un video también de cómo funciona la computadora y después vamos a ver los periféricos de la computadora. ¿Qué son los periféricos? ¿Cuáles son periféricos de entrada, salida y periféricos mixtos? Hoy vamos a hacer el segundo cuestionario, igual las características, igual a la parte anterior, 10 minutos de la arquitectura de hardware. Bien, vamos allá. Bien, vamos a comenzar. Este tema es de un día, ya mañana sí empezamos los 4 días, martes, miércoles, jueves, viernes, y el lunes haríamos el examen que sería la parte de sistemas numéricos, o sea, que son los sistemas numéricos posicionales. Correcto. Y hoy vamos a ver este tema que termina hoy mismo, que es el funcionamiento de la computadora. Vamos a ver, bueno, esto está al revés, vamos a ver primeramente aquí. Vamos a verlo así. Vamos a ver lo primero, qué es software, qué es hardware. Y después vamos a ver en la arquitectura de la computadora, que es la placa madre, es el microprocesador, el bus y las memorias ROM y RAM. Después vamos a ver un temita que es como detallando el CPU, o siendo haciéndole una radiografía al CPU específicamente. Y después entonces que vamos a ver los dispositivos de entrada-salida. Y aquí hay dispositivos mixtos. ¿Ya? Aquí serían los dispositivos mixtos, que lo mismo sirven de entrada que de salida. Vamos entonces a ver esto. Vamos a definir qué es software y qué es hardware. Software es el conjunto de instrucciones que la computadora necesita para funcionar. Ese es el software. Es la parte no tangible. ¿Por qué? Porque hardware es la parte tangible, o sea, la parte que se puede tocar, la parte... Fíjense que el software es el conjunto de programas y de sistemas operativos, aplicaciones que necesita la computadora para funcionar. No existe físicamente, está de forma de una aplicación, usted no puede tocar la aplicación, usted puede verla solamente y utilizarla, por supuesto. Ahí, bueno, lo dice. Un ejemplo son los sistemas operativos, que son los que gestionan la forma eficiente los recursos del ordenador. Los más conocidos son Windows, Mac y Linux. Y el hardware, fíjense que son los componentes físicos de la computadora. Ordenador es la parte tangible, lo que usted puede tocar y ver. Usted puede tocar el ratón, puede tocar el monitor, puede tocar el teclado, pues abriéndola ya una computadora, de escritorio, ya puede abrir la torre y tocar el disco duro, tocar el procesador. Todo eso que físicamente usted puede tocar es lo que se denomina hardware. Esto no, vamos a ver primero esto que está acá. Aquí tenemos el hardware de la computadora. Esto es lo que se llama la placa principal, motherboard, que es cómo está compuesto la tarjeta de la computadora. Fíjense que tiene las memorias ROM, RAM, tiene el CPU, que es el cerebro del ordenador,
y tiene el bus, que son las pistas que están impresas o trazadas en la placa madre y que son los que llevan información, bueno, información, direcciones, todo tipo de información hacia los distintos componentes de la computadora. El microprocesador, CPU, quiere decir Central Processing Unit, y es la unidad central de procesamiento. Es lo que este es el cerebro del ordenador. Este es el cerebro del ordenador. Primero, ¿qué tareas tiene? Controla las operaciones básicas del ordenador. Las operaciones básicas, ¿cuáles son? Ejecuta órdenes o comandos y los cálculos matemáticos y el manejo de datos asociados a los cálculos. Esto que está acá. Segundo, controla los componentes del sistema. Envía y recibe señales de control. Y tráfico de la información entre el CPU y los periféricos a través de una red electrónica de interconexiones denominada bus. Igual que el bus, igual que el automóvil, que los autobuses. En definitiva, el bus es el que transmite esa información entre el CPU y todos los componentes de la computadora. ¿Qué es el bus? Ya le había dicho que era el conjunto de pistas que están impresas en la placa madre. Los ordenadores tienen una interconexión que unen todos los circuitos internos que se realiza mediante un diseño conocido con el nombre de bus. El bus es el conjunto, ahí está, conjunto de pistas trazadas en la placa principal o motherboard. Eso es lo que les decía yo, que será el conjunto de pistas trazadas en la placa principal y conectan todas las partes que controlan y forman la computadora. ¿Y para qué sirve? Bueno, por ahí es donde se transmite la información de un componente a otro. No solo es información, bueno, es información en realidad, pero no solo son datos, también son direcciones de memoria y otro tipo de información de control. Fíjense que dice, cada chip de control y cada byte de memoria están conectados directa o indirectamente al bus. Por ahí se mueve todo. Es lo que nos sirve. Viene siendo la carretera. La carretera es la que podemos acceder a todos los lugares. En este caso podemos acceder a todos los componentes de nuestra computadora. El bus. Cuando se utiliza una posición de memoria como un lugar de almacenamiento, su localización está marcada por una dirección que identifica individualmente cuando el dato está listo para ser transferido. ¿Qué hace? Primero se transmite su dirección de destino a través del bus de direcciones y luego se envía el dato por el bus de datos. Como se ve, el bus transporta algo más que datos. En general transporta datos, información de control, señales de interrupción y direcciones. Y se encuentra dividido en 4 partes. Las líneas de potencia, eso es para darle la potencia a los distintos componentes. El bus de control, el bus de dirección y el bus de datos. Los más importantes son el bus de dirección y el bus de datos, como se señala aquí arriba. Bus de dirección y bus de datos. ¿Qué pasa con esto? Cuando usted está haciendo bueno, eso lo vamos a hacer cuando usted está haciendo una aplicación en un superlenguaje y, por ejemplo, declara una variable, dice esta variable es entera y posteriormente dentro de la aplicación le asigna un valor. Este señor lo que hace es lo siguiente: a través del bus de dirección, él envía a la memoria RAM, donde se va a colocar esa variable, envía la dirección, o sea, dónde es que la va a colocar, y posteriormente envía el valor que usted le ha asignado. Entonces la memoria RAM se coloca
en ese lugar donde ha señalado, ahí se coloca el dato. Pero primeramente él mandó donde era la dirección de memoria donde iba a escribir. Una vez escrita, ahí envía el dato. ¿Sí? Memorias. Vamos a hablar de las memorias. Las memorias fundamentales son dos, ROM y RAM. ¿Qué quiere decir ROM? Quiere decir Read Only Memory o la memoria solo de lectura. ¿Para qué, sí, para qué tienen las computadoras una memoria ROM? Porque para hacer funcionar la computadora, cuando usted lo enciende, siempre es bueno tener grabado dentro de la misma un software que es el que me inicializa la computadora. O sea, no estar leyéndolo de un disco, etc., sino que internamente él tiene ciertos programas que son los que se encargan de primero, revisar si todos los componentes están listos, si existen todos esos componentes, si hay un teclado en la de escritorio, si está el monitor, si, bueno, todo lo que hace falta es lo que chequea ella. Además, inicializa y pone en funcionamiento los componentes principales. Entonces, los ordenadores, como dice ahí, vienen con una cantidad de ROM que contiene unidades de programa y datos que son necesarios, lo que le digo yo, para activar y hacer funcionar la computadora y los periféricos. Fíjense que dice que esto es una ventaja, ya que no es necesario cargar en memoria desde disco, como se carga el sistema operativo. En la memoria se encuentran fundamentalmente los programas de arranque. Esos son los que hacen el trabajo de poner en marcha el ordenador. La ROM BIOS, BIOS quiere decir Basic In-Out System, o el sistema de entrada y salida básico. ¿Qué hace? Comprueba si está y funciona el teclado, comprueba y funciona el monitor, etcétera, etcétera. Todo esto está formado por lenguaje de máquinas, rutinas que están en lenguaje de máquinas que proporcionan los servicios de soporte y extensiones. La memoria RAM. La memoria RAM es el área del trabajo donde el ordenador almacena temporalmente las órdenes o comandos a ejecutar y los datos que se deben manipular. Por dicho, esta memoria es volátil. ¿Qué quiere decir volátil? Que usted está agregando ciertos datos en esta memoria para que funcione su aplicación. Le pide los datos, entre su nombre, usted entre el nombre, está haciendo un cuestionario, por ejemplo, todo eso está almacenado en la memoria RAM. Cuando usted apaga la computadora, todo eso se borra. Bueno, se borra y por eso usted tiene que guardar toda esa información en un flash memory, en un disco, en el disco duro o guardarla en un CD, lo que sea, algo que tenga una memoria, que sea un dispositivo permanente. O sea que cuando usted apaga la computadora, bueno, ahí se queda en el flash memory, se queda en el disco duro. Ahora, esa área de trabajo necesitamos que sea lo más grande posible. Mientras mayor sea la cantidad de memoria RAM que tenemos, mayores serán las posibilidades de trabajar con multitarea. O sea, usted puede tener encendido en la computadora, está trabajando en Word, está escribiendo una carta, pero además de eso tiene el Excel encendido porque está haciendo una tabla, tiene, no sé, un juego encendido, está haciendo el solitario, tiene así. Mientras haya capacidad de memoria, usted puede tener, en este caso, más cantidad de aplicaciones cargadas en su computador y puede utilizarla con sesiones multitarea. Vamos a detallar el CPU. Esto que veíamos aquí, este señor que está acá, aquí, a ver, este señor que está acá, este mismo que está aquí, ese que está ahí es el que vamos a ver en detalle ahora, ¿correcto?
Y ese que está aquí es este que está aquí, detallando el CPU. Dentro de esa cosita azul que vimos adelante, que está en la placa madre, tenemos la unidad de control. Maneja los distintos, recuerden que el CPU a través del bus maneja datos, memoria, control y líneas de potencia para darle corriente a todos los demás componentes. Esa unidad de control maneja los distintos componentes del sistema y los datos que van a ser utilizados en los diferentes procesos. ALU, unidad aritmético-lógica. Este realiza las operaciones de cálculo en la que con el PC basa su funcionamiento. Ahí realiza las operaciones aritméticas. Usted está trabajando y está haciendo una cuenta. Por ejemplo, usted pone como una calculadora 4 por 8 menos 2. Eso daría 30. Entonces él pone 4 por 8, 32 y lo almacena. Lo almacena acá. En eso, el registro. Y después por 2 saca ese registro que está ahí, lo pone en acumular, lo multiplica por 2. Perdón, le resta 2, que fue lo que dijimos. 4 por 8 menos 2. Le resta 2 y entonces ya tiene ya la operación. O sea que él hace una operación simple a la vez. Usted pone en una fórmula una variable que es 4, otra variable que es 8 y le resta 2. Entonces dice 4. Él hace lo primero, 4 por 8. Que eso vamos a ver en qué forma lo hace cuando estudiemos ya cómo trabaja la computadora cuando tiene expresiones que son compuestas. Las expresiones compuestas no es lo mismo decir 4 por 8 que ahí no hay problema, es solamente una operación simple, una expresión simple y por lo tanto fíjense que hay un solo operador por 4 por 8. Ahí como quiera que usted lo mire, solo es multiplicar 4 por 8. Pero cuando tiene operaciones compuestas, que es 4 por 8 menos 5 dividido entre tal y tal y tal, y cuando es una expresión muy compuesta, ahí es donde entonces en este caso se tiene que ver cuál es el orden de las operaciones que se realizan. Entonces, finalmente los registros de sistema, este funciona como área de, este viene siendo los registros, viene siendo la RAM de la computadora, pero este viene siendo la RAM del CPU. Son los registros, ahí donde almacena información para poder trabajar después cuando le hablen de la memoria, perdón, de la variable K, entonces viene aquí que tenía un valor y en este caso la saca, la ve aquí, la que estaba realizando, y hace la operación aritmética. Vamos a ver aquí un video aquí, de cómo funciona la computadora. Y déjeme ponerlo para que se vea bien el video. Aquí. Ya, vamos a ver este video. Funciona una computadora. Las usas en todos lados, todo el tiempo y en todas sus formas. Por medio de ellas te comunicas, editas videos, escribís, haces cuentas o chateas. Las computadoras son parte de tu vida. ¿Pero alguna vez te preguntaste cómo funciona una computadora? Una computadora es un sistema compuesto por distintos elementos físicos llamados hardware, que se relacionan a través de instrucciones conocidas como software. Estas instrucciones son enviadas por un usuario que interactúa entre hardware y software. El lenguaje utilizado por las computadoras es el binario, en el que existen solo dos valores o símbolos, el 1 y el 0. Los unos están cargados de energía eléctrica y los ceros descargados. Combinando ceros y unos, se puede enviar cualquier tipo de información y sus combinaciones son infinitas. La información circula en forma de pulsos eléctricos a través de diversos soportes como pistas o filamentos de cobre o fibra óptica. A estos medios se los conoce como buses.
En el interior, las computadoras usan buses para enviar y recibir información e instrucciones entre sus partes, como la memoria, el microprocesador, el disco duro y todo lo que conectemos, como una impresora, por ejemplo. Una de las partes que tenés que conocer para saber cómo funciona una computadora es su cerebro, conocido como CPU. Su función es ejecutar las aplicaciones y coordinar los diversos dispositivos. Su velocidad de trabajo se mide en megahercios. Este número define cuántas veces en un segundo puede procesar instrucciones. Por ejemplo, 1000 megahercios en un segundo. El procesador requiere un lugar para almacenar los datos. Estos lugares son el disco rígido y la memoria RAM. La memoria RAM, o memoria de acceso aleatorio, es una memoria volátil ya que pierde la información cuando deja de recibir energía. Además de la RAM, existe la memoria ROM. Es de solo lectura y permite la lectura de datos sin poder editarlos o modificarlos. La ROM entonces no depende de la energía. Por todo esto, es que la información que la computadora necesita para funcionar se guarda en el disco rígido o disco duro. Esta unidad de almacenamiento tiene menor velocidad de escritura y lectura, pero preserva todos los datos aunque exista un corte de energía. En el disco rígido todo se almacena en forma de bits, que es la unidad mínima de información utilizada en informática. En este disco se ubican dos elementos muy importantes: el sistema operativo y los programas o softwares. También se alojan aquí los archivos que guardás. Una función muy importante que tienen las computadoras es la de poder comunicarse entre ellas para intercambiar información. Para esto, utilizan una placa de red. Todas estas partes se relacionan dentro de la computadora por medio de una placa madre. La placa madre es el circuito que permite vincular todos los elementos. Además de los dispositivos internos, a la placa madre también llegan los dispositivos externos, como mouse, teclado o impresora, que utilizás para ingresar y obtener información por medio de los buses. Así, las tarjetas de video, por ejemplo, convierten los bits en imágenes y sonidos. Ahora bien, ¿cómo hace un usuario para conectarse con la computadora y para utilizarla? Sucede por medio de algo conocido como interfaz de usuario del sistema operativo. Esta interfaz es justamente lo que te permite interactuar con el sistema del equipo, sus aplicaciones, programas, información y recursos. Desde ahora, cada vez que uses tu computadora, ya sabes lo que pasa en su interior y cómo hace todo lo que le ordenás que haga. Bien, ya ven el video de cómo funcionó una computadora. Vamos a ver una cosita aquí. Hola, en este video vamos a aprender qué es el hardware y qué es el software. Hablando de una computadora o de cualquier sistema informático. Puede ser un teléfono inteligente, inclusive puede ser un aparato electrodoméstico. Todos los aparatos electrónicos, o la mayoría de estos, tienen hardware y tienen software. Primero vamos a ver qué es el hardware. La definición sería que es la parte tangible de una computadora. Es decir, todo lo que se puede tocar. Podemos tocar, por ejemplo, la pantalla. Si la puedes tocar con tus manos, eso es hardware. Por ejemplo, el teclado, la impresora, un escáner, un ratón, un disco duro, pero estas ya son las partes internas, la tarjeta madre, un ventilador, un procesador o una memoria RAM. Inclusive los cables de una computadora, eso es hardware. El cable de alimentación, eso es hardware. Hablando de un teléfono celular, pudiera ser la pantalla táctil, la carcasa, la batería, el cargador, todo esto que puedes tocar, eso es hardware. Hardware de almacenamiento, de entrada y hardware de procesamiento. El hardware de salida está conformado por dispositivos externos que le transfieren la información al CPU. Por ejemplo, las impresoras, la bocina, todo ese del cual obtenemos información. El hardware de almacenamiento es donde se guarda la información procesada. Por ejemplo, el disco duro. El hardware de entrada, que es por donde metemos información a la computadora, como puede ser un joystick o un mouse. El hardware de procesamiento, que es
estas partes que procesan la información, como puede ser la tarjeta madre o motherboard y el procesador. Todo el hardware de una computadora es muy importante. Cada uno tiene una función. En la pantalla puedes ver la información. El teclado te sirve para introducir información, el ratón, pero todas estas partes internas que hacen que tu computadora sea rápida o sea lenta, te debes de fijar muy bien en lo siguiente. La tarjeta madre es la tarjeta donde se interconectan todos los componentes o todo el hardware interno. Hay dos cosas que son fundamentales para que tu computadora sea rápida y las debes de tomar muy en cuenta a la hora de comprar una computadora. Es el procesador y la memoria RAM. El procesador hay dos marcas principales, el Intel o el AMD. Podría decirte cuál es mejor. Ambos son muy buenos, depende para lo que se use. El procesador es el cerebro de la computadora, es el que hace los cálculos, es el que dice qué parte tiene que trabajar de la computadora. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, el procesador sería como nuestro cerebro. Nuestro cerebro dice qué parte del cuerpo se tiene que mover, es el que da las órdenes para que se pueda mover cada parte del cuerpo. Entonces, en la computadora, el cerebro, ese es el que dice lo que se tiene que hacer. Ese es el cerebro. Tenemos procesadores como este que dice Intel Core Duo, que es dos, es decir, son dos cerebros en un mismo procesador, o este que dice Intel Core i5, que son, en algunos modelos son 3 cerebros o 5 cerebros en un mismo procesador. Este Intel i7 seguramente serán de 5 procesadores en uno solo. Imagínate si una computadora con un cerebro es rápida, ahora imagínate, pones 7 cerebros, pues es mucho más rápida para hacer todos esos cálculos. ¿Okay? Entonces de ahí depende que tu computadora sea rápida. ¿Y dónde va el procesador en una computadora? Te voy a mostrar un simulador de una computadora para que veas dónde va el cerebro. Esta es una tarjeta madre, entonces el cerebro va aquí, en esta parte que se llama zócalo. Entonces, yo lo coloco ahí, tiene que entrar exactamente aquí en este que se llama zócalo, porque precisamente parece un zócalo, y tiene una sola forma de entrar. Ahí está. Y tengo que poner estos sujetadores para que no se mueva, porque debe de estar fijo, totalmente fijo. El cerebro o el procesador, cuando hace cálculos, se calienta mucho. Entonces, debe de tener un ventilador para que lo esté enfriando y no se sobrecaliente y se pueda quemar. También debemos de poner una pasta que tiene esta forma. Esta pasta se llama pasta térmica y protege, y después va un ventilador más o menos como este. Simplemente hay que fijarlo a la tarjeta madre y se conecta para que tenga electricidad. ¿Okay? Cabe recordar que este es un simulador de una tarjeta madre de una computadora de escritorio. ¿Sale? Entonces ya saben ahí dónde va. Otro de los componentes fundamentales del hardware para que una computadora sea rápida es la memoria RAM. Esta sirve para almacenar información, pero de programas que se están ejecutando. Si tienes una computadora que está muy lenta cuando abres muchos programas al mismo tiempo y se alenta mucho, o sea, llega el momento que se traba y ya no puedes hacer nada en ella porque abriste muchos programas, quiere decir que tienes poca memoria RAM. Entonces, una computadora, entre más memoria RAM tenga, más programas puedes tener abiertos y trabajar en ellos al mismo tiempo. Y la memoria RAM es esta. Es esta y va en estas ranuras en la tarjeta madre. Y entran ahí estas ranuras y llevan estos sujetadores. ¿Okay? Esos son los dos componentes básicos fundamentales. En una tarjeta madre como puedes ver, le puedo poner una RAM aquí, otra acá y otra de este lado. ¿Sale? Puede tener mucha memoria. Entonces, al momento de comprar una computadora, fíjate en esas dos cosas. Que su procesador sea de varios núcleos y entre más memoria RAM tenga, será mucho mejor, mucho más rápida. Ahora veamos qué es el software. Lo primero que debemos saber es que la palabra software proviene del inglés, que su significado literal son las partes blandas. En caso contrario del hardware, que son las partes duras. Por eso hard es duro y soft es blando. Ya dijimos que el hardware es toda la parte física o dura, todo lo que se puede tocar en una computadora.
Pero el software es todo lo que no se puede tocar. Lo que no puedes tocar con tus manos, eso es el software. Y técnicamente el software es un conjunto de programas, todos los que se te venga a la mente de aplicaciones que se puedan instalar en una computadora, todo eso es software. O también hablamos para un celular, todas las aplicaciones, todas las apps que se te vengan a la mente, todo eso es software y se van a instalar en el hardware, es decir, se instalan en el disco duro, este lo ejecuta por órdenes del procesador, la memoria RAM participa al momento de abrir los programas, y es decir, todo el hardware está trabajando en conjunto. El software se clasifica en 3 grupos. Tenemos los software de aplicación, de programación y de sistema. Los software de aplicación son los programas que realizan determinadas tareas típicas humanas que anteriormente se hacían a mano. Por ejemplo, el software como Word, Excel, PowerPoint. Todo esto son software de aplicación. También aquí en aplicación pudiéramos meter algunos software de entretenimiento como juegos, reproductores de música, casi todos los programas de entretenimiento y ocio. Después tenemos el software de programación. Estos son programas que permiten al programador programar. Es decir, son programas o software que hace software o programas para hacer programas. Tienes que aprender un lenguaje de programación específico para desarrollar software. Y el software del sistema son programas que sirven para que el usuario tenga control sobre el ordenador y dar soporte a otros programas. Consiste en software que sirve para controlar e interactuar con el sistema operativo. El más conocido e importante es Microsoft Windows. Es decir, son los sistemas operativos como Linux, el propio Windows, que es el más popular para las computadoras de escritorio o laptops, o Android o iOS para teléfonos inteligentes o smartphones. Ahora hablemos del sistema computacional. Fíjate bien, ya sabemos que es hardware y ya sabemos que es software. Imagínate que tienes una computadora, pero no tiene ningún programa instalado. ¿De qué te sirve? Pues nada más como de lujo o para estar sobre un escritorio o para detener algunos papeles. Ahora imagínate que tienes software, que tienes ahí los discos de instalación o en una USB, pero no tienes en dónde instalarlo, no tienes hardware. ¿De qué te sirve? De nada. Entonces debes de tener las dos cosas para que pueda ser funcional este sistema computacional. Entonces ya tienes hardware, ya le instalaste el software y ahí está la computadora. Pero necesitas algo importante, algo que se llama humanware, que es los usuarios que van a usar esa computadora. Tienes la computadora, pero nadie la usa, no tiene ningún propósito, ningún fin. Entonces, estos son los 3 elementos que están relacionados directamente y se les llama sistema computacional. Para que quede un poquito más claro, el humanware hace referencia a la presencia humana antes, durante y después de las computadoras. Bueno, eso es todo. Espero te haya sido útil esta información. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Gracias. Escúchame, va a tener que hacer un huequito para pasar el cable de la luz. Bien, eso era lo que el video que le quería mostrar, que nos aclara mucho más lo que era el hardware y software. ¿Correcto? Entonces, en este caso, vamos a continuar viendo, bueno, esto lo vimos ya, hardware y software, ya vimos lo que es el CPU, las memorias, todo eso está bastante bien ilustrado con este último video que hemos visto. Vamos a ver ahora los periféricos de la computadora. Aquí. Esto está aquí, ahora vamos a ir aquí ahora. Bueno, el software ya lo vimos, ahora vamos a ver los dispositivos. Después tengo que cambiarle esto. Bien. Dispositivos de entrada-salida. Como bien dice, son aditamentos electrónicos que nos permiten el ingreso y egreso de información.
Con los periféricos de entrada, usted puede ingresar información a una computadora y con los periféricos de salida, usted puede ver resultados de las aplicaciones, o sea, el egreso de la información. Aquí está, bueno, dice introducir y extraer datos del sistema, etc. Los dispositivos de entrada y salida se le denomina ES, a menudo en inglés IO, Input, Output. Recuerda cuando vimos el BIOS, que era el Basic In-Out System, sistema de entrada-salida. Input, Output siempre se le denomina de esta forma, que está aquí, I/O, eso es entrada-salida en inglés. Nosotros ponemos ES. ¿Cuáles son los dispositivos de entrada? Ejemplo de dispositivos de entrada, yo le pongo una cierta cantidad de dispositivos de entrada. Teclado. Recuerden que en este caso podemos ver que estos dispositivos eran externos y internos. El teclado, el ratón, el micrófono, la cámara, el escáner, el módem, la unidad de CD, eran periféricos de entrada, todos ellos. Mientras que los de salida es el monitor para ver la información que estamos trabajando, una impresora si queríamos que fuera permanente en la salida, no en la pantalla, cuando usted sale de ahí ya se borró, sin embargo lo imprime y tengo ya la constancia de los resultados de lo que estaba buscando, los parlantes, un equipo para grabar CD o DVD, un ploteador para hacer planos, el modem, etc. Ahora, los dispositivos mixtos. Dispositivos mixtos pueden ser las pantallas táctiles, los discos duros portátiles, eso es un dispositivo mixto. Lo mismo sirve para de salida que de entrada. Yo puedo pasarle todos los datos de entrada a una aplicación desde mi disco duro portátil, incluso el disco duro interno también, o mi memoria de USB. En el USB yo tengo todos los datos de entrada que me está pidiendo. Por ejemplo, estoy trabajando con una base de datos, me diga cuál es el archivo externo que quiero utilizar y le digo que está en la torre, en el dispositivo USB y él pasa esa información. Y lo mismo cuando yo digo dónde quiere almacenar, nos dice la computadora dónde quiere almacenar este archivo, usted le pone, bueno, almacenarlo en la dirección donde está, por ejemplo, la memoria USB. La tarjeta de red es lo mismo de entrada que de salida. Esa tarjeta de red que nos permite a nosotros interconectar máquinas, lo mismo sirve de entrada como salida. Modem, router, Bluetooth, etc. Bien, vamos a ver esto en un video. Vamos a ver esto en un video que es el siguiente, que son los periféricos de la computadora. Bien. Periféricos de la computadora. En informática, el término periférico se aplica a cualquier equipamiento o accesorio que esté conectado a la CPU. Por ejemplo, las impresoras, el escáner, lectores y o grabadoras de CD y DVD, lectores de tarjetas de memoria, mouse, teclado, webcams, son ejemplos de periféricos. Desde que por primera vez se escuchó hablar de las calculadoras hasta la actualidad de nuestras supercomputadoras, el desarrollo y el perfeccionamiento de los accesorios evoluciona cada vez más. Cada periférico tiene su función definida y ejecuta o envía tareas a la computadora de acuerdo a la función para la que fue diseñado. Existen tres tipos de periféricos: los periféricos de entrada, los periféricos de salida y los periféricos mixtos o de entrada y salida. Los periféricos de entrada son dispositivos que permiten al usuario del computador introducir datos, comandos y programas del CPU. El dispositivo de entrada más común es el teclado. La información introducida en el mismo es transformada en el ordenador por modelos reconocibles. Los periféricos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central. Sin ellas sería imposible intentar cualquier tipo de operación con la misma. Los tres ejemplos más comunes de dispositivos de entrada son teclado,
Es un conjunto de teclas agrupadas de tal forma en que una tecla represente un determinado carácter. Mouse. Dispositivo con 2 o 3 botones. A medida que se mueve en una superficie plana, se produce un movimiento análogo en el cursor que aparece en la pantalla. Escáner. Este periférico digitaliza dibujos y fotografías, permitiendo que éstas sean almacenadas en la computadora en formato digital. Un periférico de salida es un dispositivo electrónico capaz de imprimir, mostrar o emitir señales que sean fácilmente interpretables por el usuario. Tiene la función de mostrarle al usuario operador de la computadora el resultado de las operaciones realizadas o procesadas por la misma. Mediante la utilización del periférico de salida, las computadoras se comunican y nos muestran el resultado de nuestro trabajo. Ejemplo, los dos periféricos de salida más usados son el monitor y la impresora. También existe un tercer tipo de periférico de salida que son los auriculares, los cuales nos permitirán escuchar lo que la computadora tiene que decir. De entre estos tres periféricos, el monitor es el más importante del conjunto. La impresora es importante por perpetuar en el papel los resultados o datos procesados por la computadora. Además, la impresora no es un dispositivo imprescindible, pero es importante cuando necesitamos representar la información procesada por la PC en papel en forma de listados, gráficos, dibujos, imágenes y demás. Los auriculares reproducen los sonidos que emite la computadora a través de la placa de audio de la misma. Es el dispositivo más utilizado para escuchar música a través del reproductor de audio de nuestro sistema operativo. Un periférico de entrada y salida es el que se utiliza para ingresar datos a la computadora y luego de ser procesados por la unidad central de procesamiento genera la salida de información. Su función es leer o grabar permanente o virtualmente todo aquello que se haga con la computadora para que pueda ser utilizado por los usuarios u otros sistemas. Ejemplos de periféricos de entrada y salida podrían ser pantalla táctil, multitáctil, casco virtual o impresora multifunción. En ocasiones se consideran periféricos de entrada y salida a los dispositivos de almacenamiento de datos, como por ejemplo las lectograbadoras de discos ópticos, lectoras de tarjetas de memoria, discos duros portátiles o externos, memorias USB o memorias flash, etc. También los dispositivos de redes o de comunicación suelen considerarse periféricos de entrada y salida, porque su función es la interacción o interconexión entre dos o más computadoras, o entre la computadora y otro periférico externo. Los ejemplos de estos dispositivos pueden ser módem, tarjeta de red, concentrador, conmutador, enrutador, comunicación inalámbrica o Bluetooth. Después de esto, podemos concluir que los periféricos son una parte indispensable no solo en el uso de nuestra computadora, sino también en el uso de cualquier otra tecnología. Sin estos, nuestra computadora solo sería otra pieza más de tecnología inservible en nuestro escritorio. Bien, hemos visto ya lo que es el hardware y software, este video hardware y software. Hemos visto CPU, memoria, etcétera, etcétera. En definitiva, cómo funciona la computadora en términos generales. Y hemos visto en detalle ahora los periféricos, que son periféricos de entrada, salidas y mixtos. Todo esto está en la información que tienen ustedes en la plataforma Moodle de la U. Hoy, para terminar, tienen que realizar el cuestionario igualito que el anterior, que dura 10 minutos, que es la arquitectura del hardware, y que vamos a verlo, y que puede hacerlo hasta 12 de la noche. Vamos a ver aquí. Nuestro curso. Y aquí tenemos acá el hardware. Y este que está aquí, vamos a habilitarlo por si quieren ahora mismo hacerlo. Pueden hacerlo.
arquitectura del computador. Aquí vamos a habilitarlo. Y está para que vamos a ponerlo para hoy, que es, estamos 8, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? Lunes 7. Lunes 7. Entonces acá, vamos a habilitarlo para hoy. Y esto está para abrir el cuestionario el día 7 de febrero 22, desde 8:30, en definitiva, el que quiera hacerlo ahora y ya. 8, hay algunos que no esperan nada, que dicen con lo que he visto es suficiente. 8:30 ya pueden hacer. Y lo cerramos hoy, 7 de febrero, hasta las 23:59, dura 10 minutos, tanto el aprobado 7:50, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes conocen eso. Y aquí me hace falta en las restricciones, aquí, desde el, voy a hacerlo desde el 7 de febrero, desde las 8:30. 8:30 minutos. Aquí está. 8:30. Y aquí ya guardar cambio. Y ustedes ya pueden hacerlo ya. Desde dentro de 5 minutos ya pueden empezar el que quiera. Recuerde que está acá para hoy desde las 8:30 y lo pueden hacer hasta las 12 de la noche. Intentos permitidos, una sola vez pueden hacerlo y dura 10 minutos. Recuerden, preguntas aleatorias, etcétera, etcétera. Ya eso lo hemos visto. Y aquí, bueno, pues el tema 2, acá debe tener en los PowerPoint y video, de rectificar cómo funciona periférico y hardware y software. Los 3 que hemos visto ahora, los 3 videos, cómo funciona, periférico, entrada, salida, y el hardware y el software. Y aquí está el PowerPoint que está acá. Disculpe, señor docente, para que yo vea los videos, bueno, donde está ahorita, ¿cómo llego ahí? Como llega ahí, aquí, usted viene aquí. Usted viene aquí, tema 2. Usted entra aquí a la Moodle, la plataforma Moodle de la U, en su materia, va al tema 2, y aquí, y donde dice PowerPoint y video, hace clic aquí y le muestra los videos. Y aquí, si le da aquí, se ejecuta. Ok, gracias, señor docente. Aquí debe ejecutarse, o lo copia. Aquí debe verlo mejor. Bueno, tengo problemas con la recta ahora. ¿Listo? Y aquí en PowerPoint. No sé qué estará pasando aquí. ¿Listo? Entonces acá. Aquí en PowerPoint video, aquí no hay nada de ejemplo y aquí está el cuestionario que deben hacer hoy. ¿Correcto? Este es el cuestionario que tienen que hacer hoy. Bueno, esto es todo por hoy. Ingeniero, Preguntas. ¿dónde se quedan guardadas las clases?